Bueno, mm, bueno, buen día. En esta presentación voy a defender la idea de que la informalidad laboral en Colombia no se explica principalmente por los altos costos laborales, sino que es sobre todo un problema estructural. Es decir, estamos hablando de un fenómeno relacionado con desigualdad, con baja productividad, con falta de oportunidades formales en los diferentes sectores y una debilidad institucional. Entonces, mi tesis, digamos que en esta frase es bajar los costos sí puede ayudar, pero pues digamos que transformar la estructura productiva e institucional ayudaría de verdad. Sobre Sobre esta diapositiva, yo quiero que acá miremos estas dos posturas. La primera dice que la principal causa de la informalidad son los costos no salariales, los impuestos, las rigideces que existen y que la solución sería flexibilizar y abaratar la contratación. Sin embargo, mi postura es la segunda. Yo sostengo que los costos importan, sí, pero que no alcanzan para explicar todo este fenómeno. La informalidad se concentra donde hay baja productividad, donde hay microempresas frágiles, la ruralidad y esa debilidad institucional que existe. Por eso, como aparece a la derecha, digamos que acá les voy a demostrar hoy es cuatro cosas. Que en Colombia sigue con una informalidad muy alta, que las brechas territoriales y empresariales son enormes y que la rebaja de aportes sí ayudó, pero poco. Y que los países que avanzan combinan varias herramientas, no solamente una de bajar los costos. Acá, si miramos esta diapositiva, las cifras ya nos dicen mucho. En la gráfica vemos que la informalidad a nivel total nacional es de 56%. En 13 ciudades y áreas metropolitanas baja a 42,1% y y en 23 ciudades, perdón, y áreas metropolitanas está en 43,6%. Pero en lo rural y en centros poblados se dispara a 83,2%. Esto quiere decir, y lo vemos acá en la derecha, esta aparece otro dato muy fuerte donde mm, el 84,7% de quienes trabajan en microempresas son informales, mientras que en empresas grandes la cifra es apenas de 2,7%. Y además la brecha urbana también es evidente. Bogotá tiene 36%, mientras que Sincelejo llega a 67,4% y Valledupar a 65,5%. Digamos que aquí el mensaje es claro. Si la causa fuera solamente el costo laboral, estas diferencias tan extremas entre campo y ciudad o entre microempresa y gran empresa no serían tan marcadas. Aquí lo que vemos es un problema estructural. En esta diapositiva muestro algo importante. Sí hubo una reforma para bajar costos, pero su efecto fue limitado. En la reforma del 2012, los aportes sobre nómina bajaron del 29,5% al 16%, que es lo que está hoy en día. Este impacto o el impacto estimado en trabajadores tratados fue entre menos 4,3% y menos 6,8 puntos porcentuales. Y el efecto equivalente aproximado a nivel país fue de entre menos 2,0 y menos 3,1 puntos porcentuales. O sea, si ayudó, sería absurdo negarlo, pero no cambió la historia completa. De hecho, como aparece abajo, el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, reportó 55,3% de informalidad total nacional entre diciembre del 2025 y febrero del 2026. Entonces, digamos que acá la conclusión incómoda pero útil es que la flexibilización tuvo efecto, pero bastante modesto. Si esa fuera la llave maestra, Colombia hoy no seguiría alrededor del 55% de informalidad. Acá voy a explicar cuatro cosas de fondo. La primera es desigualdad
y capital humano. No todo el mundo tiene el mismo acceso a educación, a la formación y a las redes de empleo. Mucha gente no entra a la informalidad por preferencia, sino que no tiene una puerta de entrada al sector formal. La segunda es productividad baja y microempresa frágil. Cuando el negocio es pequeño, poco productivo y sin crédito, formalizarse se vuelve cuesta arriba o muy difícil. La informalidad termina siendo una estrategia de supervivencia. La tercera son instituciones muy débiles. Todo el tema de la baja fiscalización laboral y tributaria, todo el tema de la tramitología o los trámites, los costos de cumplimiento y poca capacidad estatal en muchos territorios. Y la cuarta es la protección social que está fragmentada. Digamos que formal e informal viven en sistemas paralelos y eso deja a muchos por fuera y crea incentivos extraños. Por eso, como digo al final de la diapositiva, no es una falla individual, sino es un equilibrio económico e institucional defectuoso. Cuando uno compara con otros países, también aparecen pistas importantes. En la gráfica, eh, Colombia está en 56% de empleo informal. Brasil aparece con 35,6%, Uruguay con 28,3% y Chile con 26,2%. Perú está incluso más arriba con 70,5%, lo que muestra que este sigue siendo un problema fuerte en parte de Latinoamérica. Pero lo importante no es solo comparar cifras, sino también mirar qué hicieron otros países. Por ejemplo, Uruguay redujo su informalidad de 43% en 2001 a 21,5% en el 2022. Esto apoyándose, entre otras cosas, en el monotax y luego en el social monotax con contribuciones simples y acceso a protección. Brasil avanzó con el microemprendedor individual y con Simples Nacional, que facilitan la formalización de micronegocios. Y Chile fortaleció una protección social más amplia. Entonces la lección yo creo que es clara. Los países que avanzan combinan simplificación, protección y productividad. Todo esto que les digo de esos nombres extraños como el monotax, el social monotax y la del microemprendedor individual son planes o son reformas que realizaron para poder, digamos que, apalancar o bajar esa informalidad que existía. Acá, entonces, digamos que, bueno, no parece bien, una disculpa ahí, pero entonces, digamos que mi propuesta para Colombia no es quitar derechos, sino de pronto hacer posible la formalidad de cierta manera. Digamos que primero tendríamos que bajar la carga sobre el salario bajo, moviendo parte de la financiación de la protección social hacia impuestos más generales y progresivos. Segundo, hacer simple la formalidad de la microempresa. Hoy por hoy esto es muy complejo, entonces yo creo que deberían de existir un poco esas ventanillas únicas que ya han venido desarrollando, pagos simples y acompañamiento permanente. Y tercero, subir esa productividad y la empleabilidad con más formación pertinente para los sectores, porque hoy en día existe una cantidad de formación impresionante, pero no para lo que está requiriendo como tal la demanda en Colombia, por ejemplo, que hoy por hoy vemos un gran avance en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la automatización de procesos, y todo el mundo se está volcando acá, pero hasta las mismas universidades ni siquiera están formando a sus estudiantes sobre el uso de las inteligencias artificiales. Claro, hay muchas universidades como la Universidad Central donde ya les están metiendo de por sí esto como obligatorio, pero sí hay como un tema ahí de una formación formal, un poco como débil. Entonces acá sí tiene que haber más formación pertinente, esa intermediación laboral y ese cuidado infantil y apoyo a jóvenes que son los que realmente comienzan a surgir a emplearse. Y también, obviamente, la brecha que hay tan grande frente a la desigualdad, frente a la empleabilidad de las mujeres y claramente en las zonas rurales. Y cuarto, hacer cumplir la regla. Esto se tiene que hacer con más inspección, un poco más inteligente. Digamos que se tienen que cruzar muchísimos datos para poder ofrecer esos incentivos a la formalización.
La lógica de fondo es esta, digamos que formalizar no es abaratar el trabajo hasta vaciarlo, es construir un sistema en el que ser formal tenga sentido económico para las empresas y protección real para la persona. Finalmente, digamos que acá cierro con esta idea principal, la informalidad en Colombia no se resuelve solo abaratando el empleo formal, se reduce cuando el país corrige sus fallas estructurales, toda la desigualdad que existe, la baja productividad, la microempresa vulnerable, que eso se ha venido trabajando, por ejemplo, en este gobierno, la protección social fragmentada y débil capacidad institucional. Por eso las tres ideas para rematar, digamos que son simples. La primera, los datos territoriales y empresariales apuntan a un problema estructural. La segunda, la rebaja de aportes tuvo efecto, pero limitado. Y la tercera, la salida más inteligente que combina simplificación, productividad, protección social y cumplimiento efectivo. Entonces yo creo que mi conclusión final es esta. La informalidad laboral en Colombia es menos un castigo por contratar y más el reflejo de un país desigual, segmentado y con instituciones incompletas. Por eso la solución no es recortar derechos, sino hacer posible la formalidad. Gracias.